cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio para ustedes que hemos mantenido en los últimos años, con un propósito claro, y es contribuir al debate ciudadano alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. Ese ha sido el propósito educativo, pedagógico e intelectual de nuestra columna de opinión. En esta ocasión quiero abordar con ustedes un tema importante, de relevancia, que está en sintonía con lo que le hemos venido proponiendo al país en los últimos años desde el sistema universitario estatal colombiano SUBE, alrededor de ampliar cobertura, de que muchos más jóvenes en Colombia tengan acceso a un derecho fundamental como es la educación superior. Colombia hoy tiene una cobertura del 54% de acceso a educación superior. El 46% de los jóvenes está por fuera del acceso a ese derecho. Ese 46% corresponde a 2 millones de jóvenes que se les ha negado ese derecho fundamental. En particular, en las regiones geográficas del país donde la presencia del Estado realmente ha sido débil o ausente. En consecuencia, la apuesta del nuevo gobierno, la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo que se tramita en este momento en el Congreso de la República, en ese capítulo de educación, habla precisamente de cómo avanzar alrededor de ampliación de cobertura. El gobierno se ha propuesto 500.000 nuevos cupos, que es un paso gigante dentro de una visión de realización de un derecho de manera progresiva, como es el acceso a la educación superior. En ese contexto, el pasado 21 de marzo fuimos invitados, en calidad de presidente del sistema universitario estatal, a la Casa de Nariño, a un diálogo con el señor presidente de la República, precisamente para tratar estrategias que contribuyan a avanzar en esa ampliación de cobertura, en lograr esa meta de 500.000 nuevos cupos en los próximos 4 años. Quiero entonces, en ese contexto, compartir con ustedes esta reflexión que nació, que surgió de ese encuentro del pasado 21 de marzo con el señor presidente de la República. Y lo he llamado Diálogo con el Presidente. El pasado 21 de marzo, por invitación de la Presidencia de la República, los miembros del Sistema Universitario Estatal SUBE asistimos a una reunión con el primer mandatario del país en la Casa de Nariño. Encuentro al que concurrieron la ministra de Educación Nacional, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, la viceministra de Educación Superior, el director de la ESAT, además los directores del SENA y el ICETEC, el presidente de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas Públicas, Red TTU. El propósito del encuentro fue dialogar y analizar la apuesta del gobierno nacional en materia de ampliación de cobertura, fortalecimiento de la infraestructura física, reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, regionalización con enfoque territorial y construcción de nuevas sedes universitarias. Fue un diálogo amplio, argumentado y sincero, donde el presidente manifestó su visión, compromiso y necesidad de enriquecer y fortalecer la apuesta de ampliar y garantizar a la juventud colombiana el derecho a la educación superior pública. Dicho evento permitió manifestar y reafirmar el compromiso y disposición del SUBE de acompañar desde los territorios la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y en particular hacer posible la educación superior pública como un derecho humano y un bien público social. En esa dirección propusimos al presidente algunas estrategias de ampliación de cobertura en condiciones de calidad y pertinencia. Entre ellas, primero, reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Un cambio que permita un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de las universidades públicas. Segundo, para aumentar cobertura en 500.000 nuevos estudiantes, propusimos que las instituciones de educación superior pública, con la capacidad instalada que poseen, solo podríamos asumir el 50%, es decir, 260.000 estudiantes nuevos, de los cuales las 34 universidades públicas del SUBE tendrían como reto asumir aproximadamente el 50%, es decir, alrededor de 130.000 estudiantes,
y las 31 instituciones técnicas y tecnológicas públicas asumirían el otro 50%. Lo anterior requiere que en promedio cada universidad pública realice una apuesta de un incremento anual de estudiantes del 5% durante 4 años para lograr un aumento en la cobertura estudiantil de pregrado de cada universidad correspondiente al 20% de su cobertura actual. Tercero, el aumento de cobertura concertado con el Ministerio de Educación Nacional debe garantizar los parámetros de calidad, para lo cual es necesario que se reconozca la base presupuestal, el costo per cápita por estudiante adicional, que sería de 9.272.715 pesos al año. Cuarto, para complementar esta estrategia orientada al cierre de brechas sociales y territoriales, los nuevos cupos deberán estar dirigidos a estudiantes provenientes de municipios de baja cobertura de acceso a educación superior. Quinto, apertura de programas académicos nocturnos, teniendo en cuenta la capacidad instalada en términos de infraestructura física y tecnológica con que cuentan las universidades públicas. Sexto, las sedes regionales con oferta de programas académicos necesarios para el desarrollo del país, con estrategias pedagógicas de virtualización hasta donde sea posible. Lo anterior requiere por parte del Ministerio de Educación Nacional repensar la estructura normativa que regula el actual sistema de aseguramiento de la calidad, permitiendo compartir registros calificados entre las universidades públicas. La ampliación de cobertura requiere reformas y recursos financieros que hagan posible este derecho. Esta es una reflexión alrededor de lo que fue ese encuentro con el señor presidente de la República, donde en mi condición de presidente del sistema universitario estatal fui invitado y participé. Y expresé esto que ustedes acaban de escuchar. Se lo manifesté al presidente. Está claramente definido el qué. El qué es garantizar un derecho fundamental, es decir, el acceso a la educación superior de 2 millones de jóvenes en Colombia que hoy no tienen acceso a ese derecho. Por supuesto, la realización de ese derecho requiere una progresividad, como lo hemos analizado en otros momentos. Pero es necesario diseñar las estrategias, es decir, el cómo vamos a avanzar en el logro de esa meta de ampliación de cobertura. De ahí entonces lo que el SUBE ha venido proponiendo, no ahora, sino en los últimos 5 años. Y ustedes acaban de escuchar. Necesitamos reformar el artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que es la ley que regula la educación superior. Y necesitamos reformarlo porque esos artículos tienen que ver con el indicador actual de transferencia de la nación a las universidades de los recursos financieros. Eso es un indicador que ya no soporta el crecimiento de las universidades. En consecuencia, el SUBE diseñó uno nuevo. Y hay entonces que reformar el artículo 86 y 87, tema sobre el cual ya avanzamos. Ya hay un articulado que se trabajó entre el Ministerio de Educación Nacional y el SUBE, que ha tenido un acompañamiento de muchos actores del sector de la educación superior, y necesitamos tramitar esa reforma. Ese es un tema prioritario, porque eso garantiza un nuevo modelo de financiación de la universidad pública que le dé sostenibilidad en el tiempo. Eso es una reforma ineludible, es una reforma necesaria, imperiosa, que hemos venido postergando gobierno tras gobierno, y esperamos que en este gobierno se pueda realizar por el bien de la universidad pública, por la viabilidad y por la sostenibilidad de la universidad pública en Colombia. Hablamos de ampliación de cobertura. Le hemos dicho al presidente, hoy con la capacidad instalada que tenemos, las 30 universidades públicas, e incluimos las 31 instituciones técnicas y tecnológicas públicas, sin construir 1 metro cuadrado más, sino con lo que hoy poseemos en materia de infraestructura física y tecnológica, podemos ampliar las 34 universidades públicas 130.000 cupos y las 31 instituciones técnicas y tecnológicas 130.000 cupos. Nos daría 260.000 cupos que nos impulsan en esa meta de 500.000. Pero por supuesto, esa ampliación de cobertura requiere una transferencia de recursos financieros, es decir, ingreso per cápita al año por estudiante, que nosotros lo hemos tasado en 9.211.000 pesos, que estamos abiertos a reducirlo
en un acuerdo con el gobierno nacional. Esa es una estrategia. También hemos planteado que esos nuevos cupos deben enfocarse en los territorios donde el indicador de cobertura es bajo. En consecuencia, ahí debe generarse un impacto si queremos avanzar en el cierre de brechas sociales y territoriales. También hemos propuesto la ampliación de programas académicos nocturnos, en el entendido que gran parte de nuestra juventud, muchos de ellos trabajan en el día, pues si la noche podría habilitar espacios de formación muy importantes para avanzar en esa meta de ampliación de cobertura. Y las sedes regionales, se necesitan las sedes regionales, pero esas sedes regionales implica integrarlas a las universidades, y nosotros hemos colocado el modelo de la Universidad de Córdoba, cómo la Universidad de Córdoba se descentraliza en su propio departamento, cómo llega a las subregiones del departamento de Córdoba. Eso requiere una apuesta seria y responsable en materia de infraestructura física. En ese sentido, estamos en sintonía con lo que está planteando el gobierno de construcción de nuevas sedes universitarias, que se suman a la estrategia de cómo avanzamos en la meta. Es decir, sí hay escenarios, sí hay estrategias, necesitamos integrarlas, necesitamos hacer sinergia con esas estrategias que nos permitan la construcción de una hoja de ruta para que el país avance en la realización de un derecho fundamental de manera progresiva. En eso consistió ese diálogo con el señor presidente de la República, que hoy, de manera muy sistematizada y en este espacio de esta columna, quiero compartir con ustedes. Y ratificar una vez más el compromiso del sistema universitario estatal, es decir, las 34 universidades públicas que hacemos parte en la geografía nacional, de acompañar al gobierno en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y específicamente en lo que tiene que ver con educación superior pública. Así que comparto con ustedes esta reflexión para su análisis y para la discusión y comprensión de este tema. Muchas gracias.